Buenos días. En este vídeo vamos a explicar las consecuencias de la continuidad y los teoremas de continuidad que necesitamos conocer para este curso. Hay varios teoremas de continuidad y, bueno, principalmente vamos a ver tres, de los cuales sobre todo vamos a utilizar dos de ellos, que son el teorema de Bolzano y el teorema de los valores intermedios, también conocida como propiedad de Darboux. Entonces, antes de empezar, tenemos que saber una cosa de las funciones continuas, que son unas pequeñas propiedades. Acabamos de ver cuando una función es continua y hay algunas propiedades que nos interesa conocer porque vamos a aplicar. Y lo que nos dice es lo siguiente, ¿de acuerdo? Propiedades de las funciones continuas. Lo que nos dice es que si f de x y g de x son continuos, y decimos en un punto, en x igual a, pues entonces, su suma o su resta también es continua. Su producto también es continua. Sepáis que esto se suele escribir como f más menos g de x. Y esto se suele escribir como f por g de x. Su cociente, x, que se escribe como f partido por g de x, también es continuo, con una condición, y es si g de x no es cero, porque si es cero, pues no nos sirve. Y una cosa que se llama su composición, que trabajaremos un poco más adelante, que es una especie de encadenar las funciones, ¿de acuerdo? Y que sería, pues si encadenamos g con f, pues sería g con f de x, o lo que es lo mismo, f de g de x, también es continuo. La composición la trabajaremos un poquito más adelante porque es muy importante en derivación, pero la idea es un poco que si tienes la función, por ejemplo, seno de x y la función, no me voy a entretener más en esto, pues insisto que lo veremos más adelante, x al cuadrado, pues tú las puedes encadenar. Y si por ejemplo haces f de g de x, se va siempre de dentro hacia afuera, esto sería el seno, la f, y dentro queda el x al cuadrado. O si lo haces al revés, g de f de x, tú lo que vas a hacer es primero haces f de x, seno de x, y luego g de x, que es elevarlo al cuadrado. Pero bueno, insisto, ya veremos esto con más detalle, no os quedéis ahora mismo con esto, sino que lo veremos tranquilamente y veremos cómo es que esto en realidad lo que estás haciendo es f de, y en vez de x pones g de x, que es x al cuadrado, y aquí lo que estás haciendo es g de, y en vez de x pones f de x, que es seno de x, y ahí lo aplicas. Pero bueno, esto más adelante. Lo que nos importa ahora sobre todo es que si hago cualquiera de estas operaciones o funciones continuas, siguen siendo continuas. ¿Y por qué queremos esto? Pues porque vamos a ver el teorema de Bolzano. Y el teorema de Bolzano nos dice algo que es bastante obvio y que si lo vemos con un dibujito está muy claro. Y ahora lo ponemos un poquito en términos un poquito más matemáticos. Lo que nos dice es lo siguiente. Y es que si yo tengo una función que en una, vamos a llamarla este A, es negativa y cuando llega a B es positiva y esta función es continua, pues entonces en algún momento pasa por el cero. Seguro. Entonces, ¿cómo dicen esto? Pues decimos, si f de x es continua, ¿dónde? Pues en todo el intervalo. No me vale con que sea en un punto. En este intervalo. Y en el intervalo cerrado, es decir, tiene que ser continua también en A y en B. Que aquí no haya huecos justo vacíos, ¿de acuerdo? Y... Uy, esto iba a poner un ahí. Y el signo de f de A es distinto del signo de f de B, es decir, pasa de negativa a positiva o de positiva a negativa, entonces existe un C perteneciente al intervalo abierto
tal que f de c es igual a 0. Aquí sería tal que se escribe también muchas veces con una barra, con esta barra. Claro, es decir, si tengo una función continua en todo el intervalo, en un lado es negativa y en otro lado es positiva, tiene que ser por el 0. Seguro. Segurísimo. Seguro, segurísimo. Para demostrar lo que se hace es ir separando por trozos, se va haciendo la mitad y se van tomando límites. Pero bueno, ahora nos interesa la demostración. ¿Para qué tipo de cosas sirve esta? Pues por ejemplo, yo puedo intentar averiguar cuándo x cuadrado, imaginamos que tenemos f de x igual a x cuadrado, ¿de acuerdo? Más x menos 1. Y yo puedo decir, seguro que la ecuación x cuadrado más x menos 1 igual a 0 tiene solución en 0,1. Seguro, esto es un ejemplo. Y lo puedo afirmar. ¿Y por qué lo afirmo? Pues por lo siguiente. Yo sé que f de x es continua. Que f de 0 es menos 1, que es menor que 0. Que f de 1, 1 más 1 menos 1, es 1, que es mayor que 0. Pues como es continua en 0,1 y cambia de signo, por Bolzano, yo sé que existe un C perteneciente a AB, que en este caso es 0,1, a 0,1, tal que f de C es igual a 0. Y de una ecuación que a lo mejor a priori no sabía resolver, porque esta es una cuadrática y tiene fórmula, pero aquí podemos utilizar una ecuación a la quinta o cualquier otra cosa. Justo con la quinta además también nos funciona. Pues una ecuación que no sabríamos resolver y no sabemos encontrar soluciones, ya sabemos dónde hay una. No exactamente, pero sabemos que se mueve en el 0,1. Y esto se podría acotar. Bueno, pues para esto sirve el teorema de Bolzano. Para encontrar dónde puede haber momentos en los que una ecuación corta el eje de las x. Esto también se puede ver para que corten dos ecuaciones entre sí. Entonces, por ejemplo, sea f de x igual al coseno de x y g de x igual a x al cubo. Y me dicen, este es un nuevo ejemplo, me piden, demuestra que se cortan. Que se cortan. Que hay algún lugar, no sé dónde, pero en el que f y g son iguales. Es decir, estamos buscando un punto en el que f de x sea igual a g de x. Porque eso significa, pues, que justo en ese punto donde están cortando las funciones, que yo no sé cuál será, aquí, justo en ese punto, las dos funciones son iguales, se cortan. Obviamente están en ninguna de estas dos funciones, pues tienen otra forma. ¿De acuerdo? Fijaos, es lo mismo decir esto, ¿de acuerdo? Queremos esto. Pues esto es equivalente a que f de x menos g de x sea igual a 0. Entonces, fijaos, yo sé que esta función, que esta es la función f menos g de x, la función resta f, g, yo sé que esta es continua. Y sé que es continua en todo R. ¿Por qué? Por serlo f y g. Entonces, me interesa buscar un intervalo donde esto me salga negativo o esto me salga positivo. Primero una cosa y después la otra. Pues como es continuo en todo R, vamos a tomar por ejemplo el 0,1. Lo es en 0,1. Seguro. E incluso como es un coseno, en vez del 0,1, pues pongo el 0,5. Que me es más cómodo. ¿De acuerdo?
perdón, que lo he dejado semiabierto y tiene que ser cerrado. La condición es que sea continua en el cerrado, no me va a ir abierto. Cerrado. Y fijaos, f de 0 menos g de 0, voy a empezar primero en el 0, es coseno de 0 menos 0 al cubo. Coseno de 0 es 1. 1 menos 0 es 1, mayor que 0. Ya tengo prácticamente el intervalo, porque yo he puesto pi medios aposta, porque yo sé que en pi medios el coseno es 0. Entonces esto me va a salir negativo. Efectivamente, si yo hago f de pi medios menos g de pi medios, esto es coseno de pi medios, que es 0, menos pi medios al cubo, pues esto es menos pi al cubo partido de 8, que es menos que 0. Entonces, ¿cuál era mi objetivo? He encontrado un intervalo donde esta función pasa de ser positiva a negativa. Pues por Bolzano, como es continua, existe un c perteneciente a 0 pi medios tal que el coseno de c menos c al cubo es igual a 0. O dicho de otra forma, que el coseno de c es igual a c al cubo. Es decir, que f de c es igual a g de c, porque esta función era elevar al cubo. Entonces, ¿qué es lo que nos han pedido? Para recapitular un poco, un punto en el que se corten. Lo que hacemos es buscar un momento en el que una está arriba y la otra abajo, y luego al revés, en la que una está abajo y la otra arriba. Imaginaos, si este fuese f y esta es g, f arriba, g abajo, luego g arriba, f abajo, vamos a poner las letritas para que nos sirvan, suponiendo que esto es f y que esto es g, pues si cambian de posición, que es lo mismo que decir que la resta cambia de signo, porque aquí f menos g es positiva, porque f es más grande, y aquí f menos g es negativa, porque f es más pequeña, entonces en algún momento se cortan. Que es lo mismo que decir que si una función pasa de negativa a positiva, corta el cero. Son equivalentes. Esto sigue siendo el teorema de Bolzano. Entonces, esto, uno de los teoremas. Otro de los teoremas que tenemos, el teorema de los valores intermedios, también conocido como propiedad de Darboux. Es muy parecido a lo que nos decía. Entonces, lo que nos dice es que el teorema de Darboux se escribe así. Propiedad de Darboux o teorema de los valores intermedios. Y lo que nos dice es que si f de x es continua en AB, toma todos los valores entre A y B, entre f de A en realidad y f de B. Dibujando lo que significa. Pues si yo tengo una función que aquí está B, a esta altura está f de A, sería f de A esta altura está f de B. Bueno, pues si esta función es continua, todos estos valores que van desde f de A hasta f de B, que estaría aquí arriba, todos aparecen. Pues no hay ninguna altura que me salte, no doy en ningún salto. Puede que aparezcan más de una vez y esto oscila, pero todos aparecen. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, no cómo se demuestra utilizando el teorema de Bolzano. Pero ¿cómo se aplica? Pues ejemplo, demuestra que existe un x perteneciente a 0 pi medios, que hay un valor entre 0 y pi medios, donde, bueno, tal que, queda mejor, tal que el seno de x
sea igual, por ejemplo, a 3/4. Y seguro que lo hay. Pues muy fácil. Mirad, el seno de 0 es 0. El seno de pi medios es 1. Y seno de x es continua en 0 pi medios. ¿Cómo se cumplen las condiciones de mi teorema? F de x es continua. Pues toma todos los valores entre fa y f de b. Esto significa que f de x toma todos los valores entre 0 y 1. En particular, el valor 3/4. Y ya está. Y no hay que hacer más. Es decir, no te piden que encuentres el valor, simplemente que veas que existe y ya está. No hay que encontrarlo. Es como aquí, no te piden que halles el C, que digas que existe. Muchas veces esto en matemáticas es suficientemente importante. El saber que algo tiene o no tiene solución es muy, muy, muy importante. Luego ya se calculará, pero el poder decir esto tiene solución, eso es importantísimo. Y este teorema sirve para este tipo de cosas. Bueno, pues vamos a ver el último, que es el teorema de Weierstrass. De Weierstrass. Este teorema no lo he visto yo aparecer en ningún ejercicio de momento. Es muy importante en matemáticas porque utiliza muchas propiedades del, bueno, pues propiedades del supremo, propiedades del ínfimo para un tema de cotas, de valores máximos, valores mínimos, que es muy importante, ¿de acuerdo? Y por eso lo vamos a contar. Pero no contéis con que aparezcan ejercicios porque no tenemos ejercicios reales de este tipo de teoremas, particular de este tipo no, de los anteriores, de este teorema en particular. Nos dice lo siguiente, ¿de acuerdo? Pues si una función es continua, en AB, entonces está acotada en AB. Para ser exactos, tiene un mínimo y un máximo absoluto y un máximo absoluto en AB. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Pues nos dice lo siguiente, que si yo tengo un A y tengo un B y tengo por aquí f de A, por ejemplo, aquí está f de A, y tengo por aquí f de B, f de B, y aquí está la altura de f de B, ¿no? Que va más o menos a esta altura. Bueno, pues puede que esto a mitad suba más, baje más, oscile, haga cosas. Pero va a haber algún valor que sea el más alto y otro valor que sea el más bajo. Alguno va a haber. Quizás sean los extremos. Pues no lo sé. Quizás si esto vaya directamente en línea recta. O quizás sean otros. Pero va a haber un valor máximo y un valor mínimo. Esto no suba hasta el infinito. Porque si no, no sería continuo. Bueno, pues eso es el teorema de Weierstrass. Ni más ni menos. Si es continuo en un cerrado, está acotada en ese cerrado. Tiene una cota. Llega un momento en el que no sube. Y es una cota que se alcanza. Además, llegas y dices, vale, pues hay un valor, hay un FDA que es mi máximo. Y ese es el máximo. Y no hay nada más. No hay nada más alto. Y un mínimo. Y hay un valor que se alcanza que es el mínimo. Y no hay nada más bajo. Pues esto es Weierstrass. Y tampoco vamos a darle más ejercicios, pues porque no podemos llegar más lejos que decir hay un máximo y un mínimo. No podemos traer conclusiones como por ejemplo en el teorema de los valores intermedios que hemos extraído que pues que el seno de x toma el valor 3/4 o que una función toma un cierto valor o con Bolzano que dos funciones se cortan. Hasta ahí no podemos llegar. Simplemente cogemos y decimos, bueno, pues hay un máximo o bueno, pues hay un mínimo y ya está. Esto sería todo lo que tenemos que saber de los teoremas de continuidad.